Hay ciudades que guardan secretos bajo las piedras de sus calzadas. San Miguel de Allende, en el corazón de México, es una de ellas. Pero en 1962, una familia decidió que las reglas de lo sagrado no se aplicaban a ellos. Querían más. Querían lo que no les pertenecía. El error humano es siempre el mismo, la arrogancia de creer que el silencio de lo divino es una señal de consentimiento. Hicieron un pacto silencioso, entre cuatro paredes de adobe, desafiando lo que era intocable. Aquella noche, el aire de la ciudad cambió. Un peso invisible descendió sobre el techo de aquella mansión colonial. Nadie escuchó gritos. No hubo fuego, ni señales en los cielos. El castigo, en el canal El Precio del Milagro, rara vez es ruidoso. Es, casi siempre, una lenta y dolorosa retirada de la paz. Lo que aquella familia no sabía, es que lo sagrado no castiga con furia, castiga con la ausencia de descanso. Desde aquella madrugada de otoño, el sueño se convirtió en un extraño en esa casa. Los ojos permanecían abiertos, mirando el vacío de las sombras. La mente, exhausta, era prisionera de una vigilia eterna. Tuvieron lo que pidieron, pero perdieron la única cosa que el dinero no compra, el derecho de cerrar los ojos y olvidar el mundo. La medicina no lo explicaba. Los remedios no hacían efecto. Era como si su alma estuviera siendo observada por algo que no parpadea. Una presencia que ocupaba los rincones oscuros de los cuartos, garantizando que nadie, absolutamente nadie, encontrara el reposo. El cansancio físico era una tortura que se arrastraba por los días. Las ojeras profundas se convirtieron en la marca de esa estirpe. Los vecinos cruzaban la calle cuando veían a los miembros de esa familia. Había algo mal en su mirada. Un brillo de desesperación de quien no sueña hace años. Eran prisioneros de un día que nunca terminaba, de una noche que no traía alivio. El precio se pagó en vigilia. Lo sagrado, en su silencio absoluto, solo observaba el declive de la razón de aquellos que osaron desafiarlo. En San Miguel de Allende, la historia aún se cuenta en susurros. Es un recordatorio de que ciertas puertas, una vez abiertas por manos humanas, nunca más pueden cerrarse. Hoy, exploramos esta marca profunda. ¿Qué sucede cuando el descanso huye de una casa? Si sientes que estas historias necesitan ser contadas, aprovecha para suscribirte al canal El Precio del Milagro. El misterio apenas comienza. San Miguel de Allende siempre fue un lugar de colores vibrantes y fe inquebrantable. Pero la belleza de sus iglesias barrocas esconde sombras que el sol de México no logra iluminar. A principios de los años 60, la familia en cuestión gozaba de un prestigio envidiable. Eran dueños de tierras, respetados, pero movidos por una ambición que sobrepasaba el altar. No querían solo el éxito, querían el control sobre el destino. Fue en una cena familiar, bajo la mirada de santos tallados en madera, donde se lanzó el desafío. Si el cielo no nos da lo que queremos, lo buscaremos en otra parte, dijo el patriarca. Aquella frase selló el destino de 3 generaciones. Lo sagrado no respondió con truenos, sino con un silencio que congeló el vino en las copas. La primera noche después del desafío fue engañosamente calma. En San Miguel de Allende, el viento suele soplar con un frescor que invita al reposo, pero para los miembros de aquella familia, el aire parecía haberse vuelto denso, difícil de respirar. Subieron las escaleras de madera de la mansión, cada uno a su cuarto, creyendo que el mañana sería solo un día más de gloria.
Pocos sabían que el concepto de mañana estaba a punto de convertirse en una tortura. El patriarca, don Aurelio, se acostó en su cama de roble tallado. Cerró los ojos, pero los párpados parecían no tener peso. El sueño, que antes venía como un río manso, simplemente dejó de correr. Al principio, pensó que era solo la adrenalina. Después de todo, desafiar lo sagrado exige cierta valentía, o una ignorancia profunda. Escuchó el reloj de la sala dar la medianoche. Luego, la 1. Luego, las 2. El silencio de la casa era absoluto, pero era un silencio que gritaba. Podía oír el latir de su propio corazón, un sonido seco que marcaba el tiempo de una deuda recién contraída. Al caminar por el pasillo, encontró a su hijo mayor en la penumbra. El joven no dijo nada. Solo miraba por la ventana hacia el oscuro de las calles. ¿No puedes dormir, hijo?, preguntó Aurelio. La respuesta fue solo un movimiento de cabeza. Esa noche, nadie en la mansión cerró los ojos. A medida que los días pasaban, la situación dejó de ser una molestia para volverse una anomalía. Imaginen por un momento la sensación de querer descansar y que su cerebro se niegue a apagarse. Es como si una luz interna estuviera permanentemente encendida. Lo sagrado no les quitó la salud de inmediato, ni el dinero, les quitó la capacidad de desconectarse del mundo. Y, como siempre recordamos en El precio del milagro, el descanso es el único momento en que el hombre es verdaderamente libre. En la tercera noche, la desesperación se manifestó. Doña Elena, la esposa, pasó la madrugada rezando. Pero las palabras parecían vacías. Las imágenes de los santos parecían haber girado el rostro. La casa estaba aislada en una burbuja de vigilia eterna. El cansancio pesaba, pero los ojos permanecían abiertos, ardiendo por la falta de sueño. Se consultó a la ciencia. Médicos de la Ciudad de México trajeron tónicos y hierbas. Nada funcionaba. El cuerpo aceptaba el químico, pero la mente permanecía despierta, flotando en una semiconsciencia terrible. Veían sombras moverse. El precio del milagro que tanto buscaron se cobraba en cada minuto de conciencia forzada. ¿Qué pasa con la mente humana cuando el sueño desaparece? La realidad se fragmenta. Para esta familia, los colores de San Miguel perdieron su brillo. Caminaban por las calles como fantasmas vivos. La soberba de don Aurelio comenzó a desmoronarse. Se dio cuenta de que lo sagrado no necesita rayos para destruir a un hombre, basta con dejarlo a solas con sus pensamientos, sin el alivio del olvido nocturno. Al final de la primera semana, ocurrió el primer fenómeno inexplicable. En plena madrugada, todos oyeron lo mismo, pasos pesados caminando por el techo. No era un animal. Eran pasos de alguien que vigilaba. Alguien que garantizaba que nadie osara descansar. El error humano siempre precede a la caída. Si sientes el peso de este silencio, suscríbete al canal El precio del milagro. La segunda semana trajo una verdad aterradora: el cuerpo tiene límites, pero la mente, bajo una sentencia sagrada, puede ser forzada a permanecer despierta mucho más allá de la cordura. Don Aurelio ya no reconocía su reflejo. El hombre poderoso ahora era una carcasa de nervios expuestos. Sus ojos estaban hundidos en órbitas oscuras, como si la carne fuera consumida por la vigilia. La desesperación llevó a la familia a la ciencia médica. Especialistas de bata blanca entraron con la arrogancia de quien cree que todo se cura con pastillas. El diagnóstico era siempre el mismo: fatiga extrema. Pero el tratamiento fue un fracaso rotundo. Administraron sedantes potentes.
Aurelio los tomaba esperando el olvido. Su cuerpo se relajaba, pero su mente permanecía cristalina. Estaba atrapado en un cuerpo que simulaba la muerte, mientras el alma gritaba de cansancio. En El precio del milagro entendemos que cuando la ciencia falla, es porque la causa es un contrato invisible que fue roto. La mansión se volvió un lugar de miedo. Doña Elena empezó a tener alucinaciones. Veía a los criados con rostros que se derretían bajo la luz de las velas. El hijo mayor contaba las tejas de la casa, tratando de localizar los pasos del techo, pero el sonido siempre se movía al lado opuesto. Era un juego cruel. Lo sagrado cazaba su razón. Minuto a minuto, Aurelio, en un ataque de furia, expulsó a los médicos. Se dio cuenta de que las batas blancas no tenían poder allí. Se arrodilló y gritó al vacío. Ofreció fortuna, tierras y oro. Pero el cielo de San Miguel permaneció mudo. Lo sagrado no acepta sobornos cuando se ha desafiado el orden natural. La irritabilidad se volvió hostilidad. Se culpaban unos a otros. La unidad familiar se deshacía. Una madrugada, la hija menor fue hallada cavando la tierra con las manos. «Busco donde esconder mi conciencia», dijo con mirada vacía. Aurelio comprendió que la destrucción no vendría por la muerte, sino por una vida eterna de vigilia. Eran prisioneros de un presente perpetuo. El tiempo era una masa gris. Las semanas parecían siglos. El mundo exterior seguía, pero para ellos, el tiempo se había detenido. Si este relato hiela tu sangre, recuerda que es un aviso grabado en las piedras de México. No olvides suscribirte al canal El Precio del Milagro. Al final de la tercera semana, la realidad ya no era de carne y hueso, era de ecos y sombras. Pero lo que ocurrió la madrugada de aquel martes de niebla cambiaría la naturaleza de su sufrimiento. El silencio fue reemplazado por un sonido que nunca olvidarían. Empezó exactamente a las 3 de la mañana. Un golpe seco, pesado, en el techo. No era una rama. Eran pasos humanos con botas de cuero rígido sobre las tejas de barro. Tum, tum, tum. El sonido atravesaba el techo y retumbaba en el pecho de cada miembro de la familia. Aurelio salió al patio con una lámpara. El techo estaba vacío. Sin embargo, los pasos seguían. Tum, tum, tum. El sonido rodeaba el patio. Lo sagrado había enviado un guardián para garantizar que la sentencia se cumpliera. Doña Elena empezó a escuchar susurros. Pedisteis el tiempo, ahora el tiempo es todo vuestro. Esa era la revelación. Querían más tiempo para su ambición. Lo sagrado se lo concedió, retirando el sueño. Tenían todo el tiempo del mundo, pero sin descanso. El tiempo es un desierto infinito. Se convirtieron en seres atemporales en cuerpos que envejecían. La hija menor reía sola, diciendo que veía testigos en los rincones, personas de siglos pasados con los mismos ojos rojos. La mansión era ahora un depósito de conciencias condenadas. Aurelio buscó al viejo cura del pueblo. El sacerdote, al entrar, sintió el frío y oyó los pasos. «¿Qué habéis hecho, Aurelio?», preguntó. Al oír la respuesta, el cura se negó a realizar un exorcismo. «No hay demonio aquí. Es la mano de Dios, y lo que Dios pone, el hombre no lo quita». Desde ese día, dejaron de luchar. Aceptaron que la noche era solo un día sin sol. Se sentaban en círculo, viendo cómo los demás se pudrían en vida. El sonido del techo se volvió su banda sonora. Tum, tum, tum. El reloj de lo sagrado. La memoria se volvió demasiado nítida. Recordaban cada pecado con una claridad que el sueño normalmente filtraría. San Miguel seguía hermoso afuera, pero adentro, el universo colapsaba. Eran los guardianes de un secreto terrible.
Piensa en esto mientras te suscribes al canal El Precio del Milagro. La cuarta semana en San Miguel de Allende no trajo la muerte, sino algo mucho más siniestro, la disolución de la identidad. Cuando el ser humano es privado del sueño, el hilo que sostiene sus recuerdos se deshilacha. Para la familia de don Aurelio, los nombres ya no tenían significado. Se miraban unos a otros en los pasillos de la mansión y no veían hermanos o padres, veían extraños, sombras de carne que compartían su mismo tormento. La falta de descanso había borrado la frontera entre el yo y el nosotros. Estaban fundiéndose en una sola masa de dolor consciente. El aislamiento del mundo exterior era ahora absoluto. El prestigio de los Aurelios se había evaporado, reemplazado por un estigma que ni todo su oro podía limpiar. Los comerciantes de San Miguel, gente de fe y superstición, empezaron a decir que la mansión ya no pertenecía al mapa de los vivos. El cartero no se acercaba, el lechero dejaba sus cántaros a 2 cuadras de distancia. La casa desprendía un aura de estática, un zumbido que hacía que los animales se erizaran y los niños lloraran sin motivo al pasar por la acera de enfrente. En el canal El Precio del Milagro, siempre recordamos que el castigo divino a menudo comienza con el vacío que los demás dejan a nuestro alrededor. Dentro de la casa, la decadencia era física. El polvo se asentaba como una mortaja gris sobre los pianos de cola y los espejos franceses. Nadie limpiaba, nadie cocinaba. ¿Para qué mantener las formas de la vida si la vida misma se había detenido? Don Aurelio pasaba horas enteras en su despacho, mirando un tintero seco. Su mente repetía una y otra vez el momento del pacto, como un disco rayado que no puede saltar a la siguiente nota. Se dio cuenta de que el castigo no era solo estar despierto, era estar obligado a recordar cada pecado, cada mentira y cada gesto de soberbia con una nitidez insoportable. Sin el sueño para limpiar los desechos del alma, su conciencia estaba desbordada, las alucinaciones táctiles se volvieron la norma. Doña Elena sentía que el aire mismo era una red de hilos que le rozaban la cara. Beatriz, la hija menor, juraba que el suelo se volvía líquido bajo sus pies. El hijo mayor, Julián, dejó de hablar por completo, sus cuerdas vocales se habían atrofiado porque el silencio era lo único que parecía encajar con la atmósfera de la casa. Pero el silencio era solo una ilusión. El tum, tum, tum del tejado seguía allí, marcando un tiempo que ya no les pertenecía. Ya no era un sonido externo, se había sincronizado con sus latidos. Eran prisioneros de un ritmo cósmico que les exigía una vigilia total. Intentaron lo imposible para encontrar alivio. Doña Elena, en un acto de locura mística, cubrió todas las ventanas con mantos negros, tratando de engañar al universo y crear una noche artificial. Pero la oscuridad solo hacía que las visiones fueran más brillantes. En la negrura total de la mansión, veían luces que no existían y figuras que se movían entre los muebles. El sagrado les había quitado la capacidad de ignorar lo invisible. Veían la energía de la casa, las sombras de los que sufrieron allí antes, el rastro de su propia decadencia. Estaban viendo demasiado. El ojo humano necesita cerrarse para no quemarse con la verdad del mundo espiritual. Al final de este capítulo de su agonía, la familia ya no intentaba buscar ayuda. Se habían rendido a la inercia. La mansión de San Miguel de Allende era ahora un experimento de la eternidad en un frasco de adobe. La soberbia de querer más tiempo se había transformado en la súplica desesperada por un solo segundo de nada. Pero la nada les estaba prohibida. Estaban condenados a ser testigos de su propia disolución, segundo a segundo, sin que el reloj avanzara jamás hacia el final. El desenlace no llegó con un estruendo, sino con una exhalación final de la cordura. En la quinta semana,
El tiempo en San Miguel de Allende pareció curvarse sobre sí mismo. La familia de don Aurelio ya no caminaba, se arrastraban. Sus pieles tenían la transparencia del cristal viejo, dejando ver las venas azuladas que latían con un esfuerzo agónico. Aquella última noche, el aire en la mansión se volvió tan frío que el aliento de los condenados formaba nubes de vapor. Aunque afuera el clima mexicano fuera cálido, de repente, el sonido del tejado cesó. El tum, 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 se detuvo en seco justo sobre el salón principal. El silencio que siguió fue tan pesado que les dolieron los tímpanos. Don Aurelio, con un último rastro de voluntad, miró a su familia reunida en el centro del patio. Los vio como realmente eran, monumentos a la ambición fallida. En ese instante de claridad absoluta, el patriarca entendió la revelación final del sagrado: el milagro no es la vida eterna, sino la muerte diaria que es el sueño. Dios nos permite morir un poco cada noche para que podamos soportar vivir cada día. Al rechazar ese pacto, Aurelio había rechazado su propia humanidad. No hubo ángeles bajando del cielo para juzgarlos. El juicio fue interno. Sus conciencias, cargadas con décadas de recuerdos sin filtrar, simplemente colapsaron bajo su propio peso. Fue como si un dique se rompiera. Todo el cansancio acumulado, todas las horas de vigilia forzada, cayeron sobre ellos de golpe. Pero no les trajo el sueño, les trajo la catatonía. Sus mentes se desconectaron del mundo físico para quedar atrapadas en un bucle infinito de sus propios pensamientos. Se quedaron congelados en el tiempo, con los ojos abiertos, mirando un punto inexistente en el espacio. Días después, cuando el olor a encierro y abandono se volvió insoportable para los vecinos, la policía derribó la puerta. Lo que encontraron ha quedado como un informe secreto en los archivos de la ciudad. La familia estaba sentada en el salón, en sus respectivos sillones, como si estuvieran esperando una visita que nunca llegó. Estaban vivos, sus corazones latían, pero no había nadie en casa. Sus pupilas no reaccionaban a la luz. Eran estatuas de carne. El sagrado les había concedido su deseo, permanecerían despiertos por siempre, pero sus mentes ya no estarían en este plano para disfrutarlo. La mansión fue clausurada. Los herederos lejanos, temiendo la maldición, nunca reclamaron la propiedad. El oro y las tierras de don Aurelio se perdieron en litigios interminables, como si la fortuna misma quisiera borrarse de la existencia. En San Miguel de Allende, la historia se convirtió en leyenda. Se dice que la casa tiene memoria, y que los cimientos absorbieron la energía de aquellos que no pudieron descansar. Es una advertencia silenciosa grabada en la arquitectura colonial: hay precios que el alma humana no puede pagar, por mucho que el bolsillo esté lleno. La historia de los Aurelio nos enseña que el equilibrio del universo no se negocia. El hombre propone, pero el sagrado dispone los límites de nuestra naturaleza. Si intentas saltar por encima de tu propia sombra, terminarás perdiéndote en la oscuridad. El precio del milagro fue la paz, y sin paz, la vida es solo una vigilia interminable. Aquí, en el final de este relato, te pedimos que reflexiones sobre tus propios deseos. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un instante de poder? El sol de la mañana ilumina hoy las calles de San Miguel de Allende, bañando de oro las fachadas de piedra y los balcones de hierro forjado. Los turistas ríen, las campanas suenan para la misa de 12 y la vida fluye con la naturalidad de siempre. Pero hay una esquina, una casa, donde el tiempo parece haber sido desterrado. La mansión de don Aurelio permanece allí, con sus ventanas tapiadas y sus puertas selladas por el polvo del olvido. Es un recordatorio mudo de que la ambición, cuando desafía las leyes de lo divino,
solo construye monumentos a su propia destrucción. Lo que quedó de la familia Aurelio se perdió en la niebla de los hospitales psiquiátricos y los asilos olvidados. Algunos dicen que murieron poco después, otros juran que aún viven en algún sótano oscuro, con los ojos abiertos, esperando un descanso que nunca llegará. Pero lo que realmente importa no es su destino físico, sino la lección que dejaron escrita en el aire de San Miguel. La gratitud por lo cotidiano, por el simple acto de cerrar los ojos al final del día y entregarse a la oscuridad, es el verdadero milagro que a menudo ignoramos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad mexicana. Esta crónica es un testimonio de lo que sucede cuando el hombre olvida su lugar en el cosmos. Esperamos que este relato te brinde no solo misterio, sino también una nueva apreciación por el silencio de tus noches. Si valoras estas historias que desafían la lógica y exploran el peso de nuestras decisiones, no olvides suscribirte al canal El Precio del Milagro. Tu apoyo permite que estas verdades olvidadas sigan resonando, que tu descanso sea profundo y tu conciencia esté tranquila. Hasta el próximo vídeo, donde volveremos a preguntar, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar?